en manos de un escritor, José Ramírez, un escritor filósofo muy importante, que ha escrito un libro que se denomina La caída del hombre y que tiene una relación bastante estrecha con la obra. La verdad que es interesante escucharlo, por eso los invito. José, por favor. Hacer un discurso introductorio de la obra artística de Alejandra Osado es un atrevimiento por mi parte, aún más una aventura incierta y sin éxito asegurado. Es una obra que emerge de lo ancho y de lo profundo del espíritu de una gran mujer, testigo de su tiempo e intensamente comprometida con él. Pondré en el empeño toda mi buena voluntad por tratarse de una mujer a la que admiro grandemente como persona y como artista. Murió joven, a sus 50 años, pero su espíritu vive en el legado de una obra, a mi juicio, imperecedera. Esta exposición, en la que nuestros ojos se van a deleitar, en la que nuestro ser se va a regocijar, no huele solamente a la pintura de un pincel sabiamente manejado, sino también, sobre todo, a la fina y exquisita humanidad de una mujer fuera de serie, a la que osaría llamar la Argentina universal. Dijo Terencio: Homo sum et nil humanum mi alienum est. Soy hombre y nada humano me es ajeno. El vocablo latino homo se utilizaba para significar el ser humano, macho o hembra, indistintamente. Por tanto, la frase de Terencio podría haber sido usada con toda propiedad por Alejandra, pero en los labios de ella no tenía un valor puramente verbal, sino el sabor profundo de un ser humano acabado. De un modo audaz, voy a comparar la figura de Alejandra con la de Cervantes. Lo mismo que Cervantes es el español universal, así también Alejandra es la Argentina universal. Cada uno, por supuesto, en su contexto histórico. Ambos destilan en su arte valores universales, los valores que brotan de la esencia del ser humano. Ambos sienten alergia a una sociedad egoísta, ramplona y grosera en las que les tocó vivir. En el siglo XVI, el espíritu de Cervantes se despliega en la generosidad caballeresca y noble de un Quijote, presto a blandir su espada en favor del desvalido, del indefenso y en el amor más puro y delicado a su Dulcinea soñada, en contraste con el realismo sencillo de un Sancho Panza, símbolo de un pueblo ignorante, donde se cultiva la llamada hombría de bien. No se pueden pedir peras al olmo. En aquellos tiempos eran las buenas acciones individuales las que estaban en aprecio. Las acciones colectivas, transformadoras de la sociedad, brillaban por su ausencia. No se conocía el mecanismo del funcionamiento de la sociedad, el sistema, la estructura de poder que aplasta y asfixia al ser humano. El signo de humanidad, repito, eran las buenas acciones individuales que brotan de la misma esencia del ser humano, la solidaridad, el amor, etc. La existencia de pobres y ricos se veía como algo natural. Las riquezas eran un don de Dios. Por consiguiente, la universalidad del español Cervantes no incluía el cambio profundo de la sociedad. Eso no era posible la entrada en los cálculos del común de las gentes, el desmontaje del tinglado social responsable del sufrimiento de los desgraciados de este mundo. En la época cervantina, gracias al Renacimiento, cuya aparición data de finales del siglo XV,
todavía vivían mezclados en armoniosa convivencia la concepción medieval de esta vida como un valle de lágrimas, como un peregrinar resignado hacia el definitivo más allá, y la valoración del ser humano y de esta vida como algo que merece vivirse en sí misma, no en función de la eternidad. Consuelo larvado y oculto de un feudalismo causante de los sufrimientos del siervo de la gleba. Por todo lo dicho, el humanismo de Cervantes, plasmado en la persona del Quijote, que enloqueció por su afición desmesurada por los libros de caballería, imaginativamente convertido en un caballero andante, es algo que emana del ser humano que llevaba dentro. He aquí el valor universal de su obra, a pesar de no vibrar contra un sistema que desconocía, pues el tiempo en el que le tocó vivir no daba más de sí. El horizonte del ser humano era todavía estrecho y cerrado. Sin embargo, la universalidad de la obra de Alejandra tiene el marchamo de la modernidad. De los tiempos de Cervantes acá ha llovido mucho, y la fina lluvia de los aconteceres ocurridos en el espacio temporal desde el siglo XVIII al XXI, en que ella murió tras 50 años de vida, empapó su espíritu y dio a luz una obra transida del sedimento dejado en ella por ese trozo de historia. Unos vientos cada vez más huracanados de transformación, en un avance progresivo del ser humano hacia su liberación, tras la resignación milenaria que el sistema inyectó en los mismos genes, haciendo ver como natural lo que no lo era, fueron introduciendo en los entresijos del alma de la sociedad la causa última estructural de la angustia humana, la acumulación de la riqueza en los menos y el dolor insoportable de los más como consecuencia de su exclusión en el banquete de la vida. Una luz apareció en el horizonte. El sistema causante del mal social de los más era desmontable, removible y evitable tras el despertar del ser humano agarrotado y encogido por la ignorancia y el miedo. El arte de Alejandra es un grito de protesta, esperanzada al contemplar ella con toda la finura de sus sentimientos un terrible dolor evitable. Era una mujer universal, tan universal como el ser que llevaba dentro. Ella ha muerto, pero no ha muerto. Pervive en su obra impregnada de humanidad y rezumante de universalidad, la universalidad de su corazón inquieto.